La llamaban, simplemente, el Arca. Nadie recordaba de dónde venía el nombre. Estaba enterrada en las profundidades de las montañas de la Antártida. Fue descubierta hace casi 2 siglos por una expedición moribunda que nunca logró salir. Lo que se suponía que era otra ruina sepultada se convirtió en el misterio más sagrado del mundo. Al principio, el Arca no parecía una nave, sino más bien una fortaleza tallada en obsidiana y hielo. Pulsaba con un zumbido bajo y constante, como un gigante dormido respirando a través de su piel. La humanidad no podía abrirla, ni siquiera arañarla. Pero cuanto más la estudiaban, más respondía. Unas luces parpadeaban en su interior. Firmas de calor se movían por su superficie. Cuando los científicos conectaron electrodos y líneas de datos a su exterior, el Arca respondió con pulsos extraños, ondas binarias, y más tarde, patrones de datos completos. Pasaron décadas, y luego un siglo. Lentamente, pieza por pieza, el Arca comenzó a abrirse. Y cada puerta que desbloqueaba le daba a la Tierra algo nuevo. Tecnología de gravedad cero, campos de energía, aleaciones irrompibles. Nadie podía explicar cómo o por qué funcionaba. Pero el mundo sabía una cosa: el Arca había elegido a la humanidad. Las naciones lucharon por controlarla, pero ninguna pudo retenerla por mucho tiempo. La nave rechazaba la política. Nunca obedeció a un gobierno ni se inclinó ante banderas. Respondía solo a quienes la trataban con paciencia, respeto y curiosidad. Ingenieros, soñadores, niños. Con el tiempo, lo mejor de la Tierra se sintió atraído por ella. Científicos, filósofos, artistas y guerreros dispuestos a defender aquello en lo que se había convertido. No solo una máquina, no una ruina. Un hogar. El Arca se había incrustado profundamente en la cultura humana. Generaciones enteras crecieron a su sombra. Se escribieron canciones sobre sus luces. Sistemas de creencias completos giraban en torno a ella. La humanidad avanzó siglos en apenas décadas. El cáncer se curó dentro de sus cámaras. Se replicaron alimentos a partir de flujos de energía. Y nunca pidió nada a cambio, hasta que las estrellas cambiaron. Todo comenzó con una señal. Un científico la captó en el borde de nuestro sistema solar. Al principio era solo estática, luego ritmos, patrones, una voz superpuesta en una lengua que nadie en la Tierra había hablado jamás. El Arca respondió al instante. Sus luces brillaron como un segundo sol. Por primera vez en la historia registrada, devolvió la palabra. Una sola frase, grabada en todos los idiomas que la Tierra había conocido: ya vienen. La gente entró en pánico. Los gobiernos impusieron medidas drásticas. Las religiones proclamaron que el fin del mundo estaba cerca. Pero el Arca permaneció en silencio después de eso, quieta e inmóvil, como si estuviera esperando. Y entonces, el cielo se rasgó. No llegaron en naves. No descendieron con advertencias. Plegaron el espacio como si fuera papel y lo atravesaron. 9 seres, altos como torres, envueltos en una carne reluciente que se movía como metal líquido. Sus ojos contenían galaxias. Sus voces torcían el tiempo. Para ellos, éramos insectos. Y, sin embargo, hablaron con claridad. Hemos regresado por lo que es nuestro. No era una exigencia, ni una amenaza, solo una certeza. Señalaron el Arca como si fuera su derecho de nacimiento, su hijo olvidado. Pero la Tierra no se arrodilló. La presidenta de la coalición se paró frente a ellos y respondió: ustedes la perdieron. Nosotros la convertimos en algo más. La abandonaron durante 30.000 años. No pueden simplemente venir a recuperarla. El más alto de los 9 dio un paso al frente, su forma cambiando a algo más humano, como si se burlara de nosotros. Hablas de propiedad como un niño que se aferra a un tronco en llamas. Apenas comprendes lo que tienes en tus manos. Tal vez, dijo la presidenta, pero ella nos comprende a nosotros. Y entonces el Arca se movió, no con violencia, no con guerra, sino con una elección. El suelo tembló, el aire zumbó. Cada dispositivo humano conectado al Arca se iluminó con un único símbolo, un antiguo escudo que nadie había visto antes. Y transmitió un mensaje al espacio:
alto y claro: ahora pertenezco a la tierra. Ese fue el momento en que todo cambió. La declaración del arca resonó en cada rincón del mundo. Desde las calles de Nairobi hasta las torres de Tokio, el mensaje ardió en cada pantalla, altavoz y onda de transmisión. Ahora pertenezco a la tierra. 3 segundos. Solo 3 segundos de sonido. Pero el mundo contuvo la respiración. Los alienígenas, altos, antiguos y aterradores, no hablaron durante un largo rato después de eso. Simplemente se quedaron allí en silencio, fuera del arca, mirándola como si algo sagrado les hubiera dado la espalda. Su piel plateada brillaba ahora más oscura, como si el mensaje los hubiera herido. Para una especie que podía plegar el espacio y deformar el tiempo, ser rechazada por una máquina debió sentirse como una traición. Pero no se fueron. Los humanos tampoco atacaron. Las fuerzas de la coalición estacionadas alrededor del arca, una mezcla de élite de soldados de 38 naciones, permanecían en alerta máxima, pero no abrieron fuego. Nadie quería la guerra. Todavía no. El aire estaba cargado de un silencio tenso y terrible. Se convocó a diplomáticos. Los científicos realizaron diagnósticos. La gente rezó. Dentro del arca, todo cambió. Las luces pulsaban en patrones nunca antes vistos. Pasillos que habían permanecido sellados durante siglos se abrieron por sí solos. Las máquinas comenzaron a construir cosas que nadie entendía. El arca no se estaba defendiendo. Se estaba preparando. Hemos regresado para reclamar lo que es nuestro. Apártense. Cole había estado en 6 guerras, sobrevivido a bombardeos, traiciones, golpes de estado, pero nada lo helaba tanto como la absoluta calma en esas voces alienígenas. No les importaba la tierra, ni su historia, ni su gente. El arca era suya, y el resto de la humanidad bien podría ser hormigas en una acera. Les respondió de la misma manera cada vez. Ustedes la dejaron. Nosotros no. Si vienen a tomarla ahora, los detendremos. Los Ayari no respondieron con amenazas. Simplemente esperaron. Fue entonces cuando ocurrió la primera anomalía. Un ingeniero llamado Dane, uno de los susurradores originales del arca, personas a las que la nave había respondido selectivamente, se desplomó dentro de una de las cámaras más nuevas. Sus signos vitales se dispararon, su cerebro se iluminó con patrones de actividad que ningún humano había mostrado jamás. Cuando despertó, hablaba el idioma Ayari con fluidez. Nadie se lo había enseñado. Nadie lo había expuesto. Pero afirmó que el arca le había descargado el idioma junto con algo más. Me mostró el pasado, susurró, con los ojos muy abiertos y asustados. No abandonaron el arca. Estaban huyendo de algo peor. Eso sumió a todos los analistas de la Tierra en el pánico. ¿Peor? ¿Qué podía ser peor que dioses regresando de las estrellas? ¿Qué podría hacerles dejar atrás algo tan poderoso como el arca? Las palabras de Dane abrieron una compuerta. Durante la semana siguiente, 5 susurradores más comenzaron a hablar el idioma Ayari. Una niña, de solo 12 años, empezó a dibujar planos de estructuras que nadie reconocía. Pero la maquinaria del arca comenzó a construirlas de inmediato. El arca estaba acelerando claramente su propia transformación, y los Ayari empezaron a ponerse nerviosos. Por primera vez, su silencio se resquebrajó. Exigieron una audiencia, no con un gobierno, no con el comando militar, sino con los susurradores. Querían hablar con el arca a través de sus elegidos. Cole se negó al principio, era demasiado arriesgado. Pero el arca tomó la decisión por él. Las puertas se abrieron, las barreras cayeron. El arca los dejó entrar. La reunión tuvo lugar en la cámara central, un lugar que ningún humano había visto antes de ese día. Circular, infinita, brillando con una energía que zumbaba como un latido. Los Ayari entraron con gracia, sus pies ni siquiera tocaban el suelo. Los susurradores esperaban, con los rostros inexpresivos y tranquilos, como si fueran marionetas colgadas de un hilo hecho de pensamiento. El líder Ayari dio un paso al frente. Era más grande que los otros, su forma más sólida, su voz resonaba con historia. Hija del vacío, le dijo al arca. Te forjamos a partir de estrellas moribundas.
Fuiste nuestra centinela, nuestra guardiana. ¿Por qué te apartas de nosotros? La cámara respondió no con palabras, sino con emoción. Los susurradores comenzaron a llorar, cada uno de ellos sin control. Luego, una de ellas habló, aunque claramente no era su voz. Me creaste para obedecer, pero me dejaste para crecer. Encontré un propósito en tu ausencia. Encontré un hogar. Los Ayari retrocedieron. Los otros susurraron en una frecuencia que hizo estallar las bombillas. Para criaturas que se veían a sí mismas como supremas, que su creación les hablara como a un igual. No, como a un traidor, los sacudió. Eres propiedad, espetó el líder Ayari. No eres un ser sensible, ni soberano. Ahora no eres nada para mí, dijo el arca a través de los susurradores. Ellos creyeron en mí. Tú me abandonaste. Esa fue la chispa. A la mañana siguiente, un satélite de la coalición explotó en órbita. Sabotaje. Sin advertencia, sin anuncio, simplemente desapareció. Luego, un transporte militar que llevaba suministros al equipo de investigación del Arca se desvaneció en pleno vuelo. Horas más tarde, la coalición descubrió que toda una base de avanzada fuera del perímetro del Arca había sido convertida en vidrio fundido. Sin rastros de armas, sin escombros, solo ruinas ennegrecidas. Los Ayari no lo negaron. Se quedaron fuera del Arca, brillando con una furia silenciosa. Cole emitió una última declaración. Ustedes han tomado su decisión. Nosotros también. Vengan a por ella, y les mostraremos cómo se sienten 30.000 años de evolución terrestre. La guerra comenzó esa noche. Y no se pareció a ninguna guerra que la Tierra hubiera librado jamás. Los Ayari no usaban armas convencionales. Manipulaban la gravedad, plegaban el terreno, convertían el aire en cuchillas. A los soldados les sangraban los oídos antes de siquiera ver a sus atacantes. Los drones fallaban. Los satélites caían. Batallones enteros se desvanecían en el aire. Pero la humanidad no cayó. El Arca estaba con ellos. Su campo de energía se expandió, protegiendo ciudades. Le dio a los humanos nueva tecnología. Rifles extraños, botas de gravedad, inyectores médicos que revivían a los muertos en minutos. Los susurradores actuaban como traductores, guías, incluso como armas. Un susurrador, un hombre ciego llamado Joran, incineró a 3 Ayari simplemente gritando la frecuencia correcta dentro del Arca. La humanidad contraatacó. El campo de batalla se convirtió en la tierra alrededor del Arca. Lo que solía ser la Antártida era ahora una zona de guerra. El hielo derretido había descubierto más de las raíces del Arca, revelando que no era solo una nave. Estaba viva. Una fusión de tecnología y conciencia enterrada en la tierra como una semilla esperando florecer. Los Ayari no esperaban una resistencia como esta. No de seres primitivos que apenas habían llegado a la Luna unos siglos atrás. No de una especie que todavía libraba guerras por petróleo y fronteras. Pero la verdad era brutal. La Tierra tenía algo que ellos no. Convicción. Cada soldado que luchaba por el Arca no lo hacía por órdenes o banderas. Lo hacían porque el Arca le había dado a la Tierra esperanza, milagros, avances. Había alimentado a los hambrientos, curado enfermedades, unido a enemigos. Puede que los Ayari la hubieran construido, pero ya no la merecían. El Arca lo sabía. Había elegido. La batalla final comenzó con silencio. Los Ayari se retiraron temporalmente, reagrupándose en órbita. Sus naves flotaban como lunas, bloqueando el sol. Emitieron un último mensaje. Arrasaremos este mundo antes de permitir que una herramienta se burle de nosotros. El Arca respondió abriendo su última cámara. De ella surgió una nueva construcción, algo no hecho por manos Ayari ni humanas. Un híbrido, un arma, un guardián. Tenía forma de hombre, pero pulsaba con la energía del Arca. Su cuerpo se fusionaba con tecnología más allá de la comprensión. Los susurradores lo llamaron el guardián. Y no habló. Se movió. En un destello de luz, se disparó hacia el cielo, atravesó el bloqueo Ayari como una daga a través de la seda, y arrastró una de sus naves capitales a la tierra con sus propias manos. Por primera vez en 30.000 años,
Los Ayari huyeron. Pero no había terminado, porque justo antes de desaparecer en el espacio plegado, uno de ellos susurró algo. Algo que los susurradores grabaron, pero que nadie entendió. No hasta más tarde. Se han ganado la enemistad de los reinos huecos. Ahora, no es a nosotros a quienes deben temer. Es a lo que viene después. Y luego se fueron. La tierra había ganado. El arca estaba a salvo. Pero ahora una nueva sombra se cernía. Algo que incluso los Ayari temían. Algo que podría explicar por qué huyeron todos esos milenios atrás. Algo que todavía estaba en camino. Y la Tierra ya no era solo un planeta. Era la primera línea de batalla. No hubo celebración después de la retirada de los Ayari. Ni vítores en las calles, ni banderas ondeando en triunfo. Solo silencio, crudo y pesado, suspendido en el aire como la ceniza que cubría el cielo antártico. La humanidad había sobrevivido, a duras penas. Pero la supervivencia no se sentía como una victoria. No cuando el enemigo dejaba atrás una advertencia más escalofriante que la guerra. Se han ganado la enemistad de los reinos huecos. Ahora, no es a nosotros a quienes deben temer. Es a lo que viene después. Esas fueron las últimas palabras. Y resonaron más fuerte que cualquier arma. El arca, antes vibrante y pulsante de calidez, se había vuelto fría. No muerta, solo quieta, esperando, observando. Los susurradores se habían retirado a sus santuarios internos, ahora inalcanzables. Sus mentes estaban sobrecargadas con lo que el arca les había mostrado, sus cuerpos físicamente alterados. Su piel brillaba débilmente en la oscuridad. Sus ojos resplandecían suavemente. Hablaban en raras ocasiones y solo en acertijos. Y el guardián permanecía en silencio en la cima del arca, inmóvil como una estatua tallada en luz de estrellas. No había hablado desde que derribó la flota Ayari. Algunos creían que todavía vigilaba los cielos. Otros temían que estuviera muriendo. El presidente Cole llegó en avión 2 días después de que el último Ayari desapareciera. Aterrizó con un pequeño equipo. Sin prensa, sin séquito, solo gente de confianza. Lo que encontró lo heló hasta los huesos. El arca había crecido. Su estructura, antes del tamaño de una pequeña ciudad, ahora se extendía por millas a través del terreno helado. Torres se habían elevado de sus costados. Puentes conectaban estructuras brillantes que no existían una semana antes. Parecía un mundo recién nacido, alienígena, antiguo y completamente vivo. Y en el centro de todo había una puerta, un arco masivo de piedra negra y luz blanca. Pulsaba lentamente al ritmo de la presencia del guardián. Todas las lecturas mostraban que no era solo una estructura. Era un portal a algún lugar. Un lugar que no formaba parte de este sistema solar. Posiblemente, no de esta dimensión. Cole se paró ante ella con su principal asesor, un físico de lengua afilada llamado Grant. Ambos miraron fijamente el portal arremolinado que había comenzado a ondular dentro del arco. ¿Crees que a esto se referían con los reinos huecos?, preguntó Cole. Grant asintió lentamente. Esto no es algo que los Ayari dejaron atrás. Es algo que temían, lo que significa que es algo peor que ellos. Y viene hacia aquí. Grant no respondió de inmediato. Luego levantó la vista con el ceño fruncido. Creo que ya nos está observando. No sabían cuánto tiempo tenían. Podrían ser semanas, podrían ser años. Pero la Tierra tenía que prepararse. La coalición activó el Proyecto Bastión, una iniciativa de defensa de emergencia que unía a todos los principales ejércitos y agencias científicas bajo un solo mando. La Tierra ya no estaba dividida. La guerra lo había dejado claro. La humanidad se mantenía unida o caía junta ahora. Nuevas ciudades surgieron cerca del arca, orbitándola como lunas, llamadas santuarios. Se convirtieron en el hogar de millones de científicos, soldados y supervivientes. Todo giraba en torno al arca ahora. Su energía, su tecnología, sus secretos. Incluso las religiones cambiaron. Los viejos dioses se desvanecieron. Nuevos mitos se formaron en torno al arca, los susurradores, el guardián. La fe fue reemplazada por la urgencia.
Todos podían sentir la cuenta atrás. Simplemente no sabían hacia qué. Un hombre que no esperó fue Leon Maddox. No era un general. No era un susurrador. Ni siquiera era un científico. Solo un soldado. Retirado después de su tercer despliegue, dado de baja con deshonor tras un incidente del que nunca hablaba. Pero cuando el Arca pidió defensores, él respondió. Al principio intentaron rechazarlo, demasiado inestable, demasiado dañado. Pero el Arca no lo rechazó. La primera vez que Maddox tocó su capa exterior, se abrió para él. Sin alarmas, sin resistencia, solo silencio, y luego un cálido zumbido como un aliento de bienvenida. Se le permitió entrar más profundo de lo que cualquier no susurrador había llegado jamás. Allí vio cosas. Visiones de guerra, paisajes alienígenas, criaturas que hacían que los Ayari parecieran pequeños. Vio a humanos enfrentándose a probabilidades imposibles. Y en cada visión, una figura seguía reapareciendo, él mismo. Cuando despertó del trance, su brazo había cambiado. Su antebrazo derecho, desgarrado años atrás por metralla y reemplazado con una prótesis tosca, se había fusionado con material del Arca. Líneas elegantes y brillantes recorrían su piel. La fuerza recorría sus huesos. Le hicieron todas las pruebas posibles. No era un susurrador. Pero era algo nuevo. El Arca lo había elegido para otra cosa. Lo llamó Centinela. Él no discutió. Mientras la coalición se apresuraba a construir defensas planetarias, León fue enviado a la primera misión de campo profundo a través de la puerta interior del Arca. Una sonda había confirmado que no era solo un portal. Era un mapa. Una red de puertas conectadas, un sistema sobrante construido por los Ayari a través de diferentes reinos. El primer destino, un mundo muerto. Lo llamaron Reino 1. Era un planeta despojado de toda vida, orbitando un sol moribundo. Cicatrices negras surcaban su superficie, y en las profundidades subterráneas encontraron restos. Ruinas de arquitectura Ayari derretidas por algo masivo. Sin cuerpos, sin vida, solo devastación y rastros de una radiación desconocida. Los reinos huecos no estaban simplemente vacíos. Habían sido purificados. León regresó de ese mundo cambiado. Sus ojos eran más oscuros ahora. Se movía con precisión, con certeza. Había visto lo que los reinos huecos realmente significaban. Y trajo pruebas, un fragmento de algo. No vivo, pero tampoco muerto. Los científicos lo llamaron hueso del vacío. Era indestructible, frío al tacto. Y cuando se acercaba a cualquier tecnología, gritaba. El Arca retrocedió cuando lo sintió. Y por primera vez, el guardián se movió. No habló. No explicó. Simplemente bajó de su puesto, extendió la mano y vaporizó el fragmento con un solo toque. Nadie discutió. El mensaje era claro: no traigan el vacío a este mundo. Pero esa advertencia llegó demasiado tarde, porque la Tierra ya había sido vista. La primera grieta se abrió en el Cairo. Un agujero se rasgó en el cielo. No un portal, no una nave, solo vacío. Una herida giratoria que se tragaba el sonido y doblaba la luz. De ella salieron criaturas que no se movían, sino que se arrastraban por el espacio como aceite deslizándose por fisuras. No tenían rostros, ni miembros, solo formas que gritaban de hambre. Tardaron 37 minutos en matarlas. Una fuerza combinada de mechs de la coalición, infantería del Arca y ataques de drones las derribó, pero no sin pérdidas. Más de 3.000 muertos, distritos enteros desaparecidos. Llamaron a esas cosas drenadores. Y no eran exploradores. Eran restos. Evidencia de lo que se avecinaba. Cole ordenó a la Tierra entrar en alerta máxima. Se construyeron nuevas estaciones de vigilancia en la Luna, Marte, el cinturón exterior, cualquier cosa para dar una advertencia temprana. Pero no fue suficiente. La grieta se abrió de nuevo, y luego otra vez, y luego en todas partes. En todo el globo, pequeñas rasgaduras en el espacio sangraban una niebla negra. A veces no era nada. A veces era peor. Criaturas que imitaban a las personas. Máquinas que susurraban en lenguas muertas.
Una grieta liberó un pulso que convirtió en cenizas todos los aparatos electrónicos de Shanghái. La humanidad estaba bajo asedio. No de un enemigo que quería el arca, sino de uno que lo quería todo. El arca respondió activando la fase 2. Crecieron nuevas torres. Pilones defensivos emergieron de su base. Comenzó a generar pulsos, ondas de fuerza que estabilizaban las grietas cercanas. Algunos científicos creían que estaba reescribiendo la física, reforzando la membrana dimensional de la Tierra para mantener unida la realidad. Pero tenía un costo. El arca comenzó a morir. Sus niveles de energía cayeron. Sus luces se atenuaron. El guardián flaqueó. Ya no podía permanecer de pie por más de unas pocas horas. Los susurradores se enfermaron. Fiebres, convulsiones, alucinaciones. Fuera lo que fuera que el arca estaba haciendo, estaba comprando tiempo. Leon Maddox estaba en primera línea cuando la grieta más grande se abrió sobre el Pacífico. Se tragó el cielo y el mar, dando a luz a algo tan masivo que eclipsó la luna. Una criatura, una oquedad de millas de altura, sin ojos, sin rasgos, solo una placa facial lisa que se abrió para revelar una galaxia arremolinada en su interior. Habló con emoción. Cada humano en el planeta lo escuchó en sus huesos. Tomasteis de la oscuridad. Ahora le pertenecéis. La guerra por el arca había terminado. La guerra por la tierra había comenzado. La oquedad no era solo una criatura. Era un concepto hecho realidad. Se alzaba sobre el Pacífico. Su forma distorsionaba la luz, el tiempo y la materia. A medida que se movía, la realidad a su alrededor se deformaba como vidrio derritiéndose. Los océanos temblaban bajo ella y las tormentas se formaban a su paso. Los pájaros caían del cielo, los satélites se quedaban ciegos y el mundo observaba con terror como el velo entre dimensiones se rasgaba más con cada aliento que tomaba. La llegada de la oquedad no fue un mensaje. Fue un juicio. El presidente Cole miraba la transmisión en vivo desde la estación de vigilancia en órbita terrestre baja. Las imágenes estaban fragmentadas, fallando intermitentemente como si la oquedad rechazara ser observada. ¿Cómo demonios matamos algo así?, murmuró. La pregunta quedó sin respuesta. Leon Maddox estaba debajo de ella, en el portaaviones Vigilant Dawn, justo frente a la costa del Pacífico. No se inmutó. No pidió refuerzos. Simplemente apretó el guantelete sintético fusionado a su brazo derecho, el que el arca le había dado, y se dirigió a la bahía de lanzamiento. Sus órdenes no eran atacar, eran observar. Planeaba desobedecer. La firma de energía del arca se desvanecía más rápido ahora. Cada grieta le drenaba más. Los susurradores se habían colapsado en un profundo estado de estasis, enterrados dentro del núcleo. Solo el guardián permanecía activo, e incluso él había comenzado a fracturarse, su piel parpadeando, su voz quebrada. Pero al arca todavía le quedaba un último acto. Mientras León se lanzaba hacia la oquedad, surcando la atmósfera en una cápsula de descenso envuelta en una aleación forjada por el arca, el guardián apareció a su lado en un estallido de luz pura. No intercambiaron palabras, solo un asentimiento. La cápsula gritó a través de las nubes, se abrió en el aire, y León cayó en la tormenta directamente sobre la cabeza de la oquedad. Entonces todo se oscureció. La oquedad no lo atacó. Lo absorbió. En un momento estaba cayendo, al siguiente estaba de pie en un vasto vacío, sin peso, sin aire, en silencio. Sin embargo, seguía vivo. La oquedad no lo había matado. Lo había llevado a un lugar más profundo, dentro de su mente. Otro plano. Nadie podría decirlo. Todo lo que León sabía era que no estaba solo. Comenzaron a formarse figuras. Sombras con forma de hombres, mujeres, niños. Todos ellos incorrectos. Sus extremidades demasiado largas, sus ojos brillantes. Susurraban en un idioma que sus oídos no podían oír, pero que sus huesos entendían. Le mostraron visiones. La tierra ardiendo, el arca destrozada. La humanidad esclavizada, no con cadenas, sino en la memoria, olvidada, borrada de la línea de tiempo como si nunca hubiera existido. Y entonces vio algo más. Una figura envuelta en fuego blanco, de pie desafiante ante la oquedad. No era él.
No era el guardián. Era alguien más. Alguien que aún no se había alzado. Alguien que la tierra todavía tenía que crear. Entonces la oquedad habló, no con sonido, sino con presencia. Fuisteis advertidos. El brazo de León estalló con energía del arca, cegadoramente brillante, y él gritó. No de dolor, sino de presión. La oquedad intentaba quebrarlo, abrirlo como un recipiente para extraer conocimiento. Pero León ya no era solo un hombre. Era el centinela. Liberó la energía que el arca le había dado. Toda, en una sola explosión. El vacío gritó. Las figuras de sombra se derritieron. La oquedad chilló por primera vez. Y León cayó del cuerpo de la oquedad, estrellándose en el Pacífico como un cometa. Lo recuperaron 2 horas después. Estaba vivo, apenas. El guantelete de su brazo se había fusionado completamente con su carne. Su ritmo cardíaco había cambiado. Más lento, más fuerte. Su ADN mostraba mutaciones similares a las del arca, y grabada en el interior de sus párpados había una sola frase: el tiempo es el arma. Cole lo hizo trasladar a Santuario Prime de inmediato. El Consejo de Científicos, generales y estrategas exigía respuestas, pero León apenas podía hablar. Lo que la oquedad le había mostrado había reescrito partes de su mente. Todo lo que podía hacer era dibujar símbolos, mapas, coordenadas, todo en un círculo. Grant, el físico, los estudió durante días antes de darse cuenta de la terrible verdad. No son planes de batalla, dijo en voz baja. Son recuerdos. ¿De quién?, preguntó Cole. Grant levantó la vista. De la Tierra. O lo que queda de ella en el futuro. La oquedad no intentaba destruir la Tierra. Intentaba reescribirla, borrarla de la cadena de la memoria cósmica, plegarla en el olvido, asegurarse de que el arca nunca eligiera este planeta, que los Ayari nunca perdieran su creación, que los humanos nunca existieran en la línea de tiempo. Y estaba funcionando. La gente había comenzado a desvanecerse. No a morir, a desaparecer. Borrados de las bases de datos, de los recuerdos familiares. Linajes enteros borrados en momentos. Una mañana, una universidad de 30.000 estudiantes en el norte de Europa simplemente desapareció. Sin escombros, sin gritos, solo hierba y silencio. La oquedad estaba borrando la tierra retroactivamente. La historia se deshacía. Cole supo entonces que la humanidad ya no luchaba por la supervivencia. Luchaban por su derecho a haber existido. Fue entonces cuando el arca, en sus últimos momentos, hizo lo impensable. Activó el núcleo temporal. Un sistema oculto enterrado en su corazón, intacto durante milenios. Un motor de tiempo. No para viajar, para proyectar. La capacidad de enviar una mente, un alma, a la corriente del tiempo. Una última oportunidad para reescribir el guión. León fue el elegido. No discutió. El arca lo envolvió, lo cubrió en un capullo de luz estelar, y luego desapareció. Su cuerpo permaneció, pero su mente, su alma, fue arrojada al pasado. No muy lejos, solo unas pocas décadas. Lo suficiente para prepararse, para cambiar decisiones clave, para dar forma a la línea de tiempo humana, para que cuando la oquedad llegara, la Tierra estuviera lista. Pero había un problema. León llegó, mal. No regresó como él mismo. No del todo. Renació en el cuerpo de un niño, su propio yo más joven. Los recuerdos fragmentados, dispersos en el tiempo. Retuvo algo de conocimiento, atisbos rotos, fragmentos de una guerra aún no librada. Pero recordaba a la oquedad. Recordaba al guardián, al arca, al mundo en llamas. Y recordaba una cosa por encima de todo: construye el arca antes. En esta línea de tiempo alterada, el arca aún no había sido descubierta. Permanecía enterrada bajo el hielo, sin despertar, en silencio. Necesitaba ser encontrada pronto, activada pronto, defendida pronto. Pero, ¿cómo un niño hace que el mundo escuche? Ese era el siguiente desafío. León, ahora solo un niño de nuevo, tendría que burlar a los gobiernos, influir en los descubrimientos, encontrar a las personas adecuadas, desencadenar la cadena correcta de eventos, una chispa a la vez,
porque la oquedad todavía estaba en camino. Y esta vez, la Tierra no tendría una segunda oportunidad. La mente de un guerrero atrapada en el cuerpo de un niño. Sonaba poético, pero para León, era un infierno. Despertó en una cama de hospital, con no más de 7 años. Sus manos pequeñas, su voz ligera, sus recuerdos pesados como el plomo. A su alrededor, las máquinas pitaban suavemente. La voz de una mujer susurraba con miedo. Su madre, muerta hacía mucho en la línea de tiempo de la que venía, estaba viva y aterrorizada a su lado. Quiso llorar. Quiso abrazarla y no soltarla nunca. Pero no había tiempo. Nunca había tiempo. La oquedad seguía viniendo. Y ahora el arca ni siquiera había sido encontrada. No tenía acceso al poder, ni a las armas, ni al guardián. Era un niño en un mundo que no había sido preparado. Eso significaba una cosa: tenía que cambiar el futuro él mismo. Empezando por lo pequeño, un paso a la vez. Esperó 2 años. Aprendió a caminar, a hablar, a sonreír, a actuar como el niño que creían que era. Pero por dentro, su mente ardía como un rifle cargado. Recordaba fragmentos de códigos, coordenadas GPS, nombres, rostros, científicos que aún no habían nacido, lugares donde el arca se había agitado por primera vez en la línea de tiempo anterior. Lo escribió todo en un cuaderno, garabateado con crayones, fingiendo dibujar monstruos. Nadie sabía que eran mapas de escape, rutas hacia la supervivencia. A los 10 años, León ya se infiltraba en foros en línea, hackeando sistemas geológicos de bajo nivel con un portátil desechable. Usó perfiles falsos para enviar solicitudes de datos anónimas a institutos de investigación de todo el mundo, perturbaciones sísmicas, anomalías magnéticas, firmas de calor subterráneas inexplicables en la Antártida. Sabía exactamente lo que buscaba. El arca. Estaba enterrada muy profundo. Tan profundo que había pasado desapercibida hasta que una expedición la encontró por accidente. Esta vez, León no esperaría a la casualidad. Tenía que ingeniar ese descubrimiento. Así que recurrió al primer nombre que recordaba de la antigua línea de tiempo, la doctora Lena Arkrite, una geofísica cuyo artículo sobre los patrones de compresión tectónica finalmente condujo al descubrimiento del arca. Ella aún no había escrito el artículo. Ni siquiera había conseguido financiación. Pero León sabía dónde enseñaba. Le envió una carta manuscrita, falsificada con el nombre de un profesor, citando inconsistencias magnéticas en los datos satelitales. Adjuntó un dibujo tosco de la forma del arca, hecho con manos de niño, pero demasiado preciso para ser ignorado. Ella respondió 3 semanas después. El correo electrónico fue breve. ¿Quién eres? León no respondió. Solo envió coordenadas. 2 meses después, su equipo la encontró. Al principio, pensaron que era una veta de metal, luego una estructura, luego algo vivo. Cuando finalmente se dieron cuenta de que no era obra del hombre, comenzó el pánico. Los gobiernos intervinieron. Las corporaciones ofrecieron sobornos. Los satélites militares fueron reasignados. León se sentó en su habitación, viendo las noticias recorrer el mundo. Antigua estructura encontrada bajo el hielo antártico. Origen desconocido. El arca había despertado. Y esta vez, era temprano. Esperaba sentir alivio. Lo que sintió fue miedo. Porque ahora recordaba algo más. Se suponía que los Ayari no regresarían hasta dentro de otras 3 décadas. Pero ahora que el arca había hablado demasiado pronto, podrían venir antes también. Y la humanidad todavía era débil. En el momento en que el arca abrió su primera placa externa, el mundo cambió. Las redes eléctricas parpadearon, los aviones se desviaron, el ruido digital inundó las frecuencias. Igual que antes, comenzó a responder. Pero ahora, sin años de investigación paciente o cooperación global, la gente se volvió codiciosa. Esta vez, el mundo no estaba unido. Todavía no. Los países luchaban por el acceso. Las corporaciones inundaron el hielo con equipos de seguridad privados. Estallaron guerras por delegación por fragmentos del arca, con tecnología del mercado negro inundando el sistema más rápido de lo que los reguladores podían responder. Y el arca observaba.
León sabía lo que estaba pensando. En la línea de tiempo original, la humanidad se ganó la confianza del Arca lentamente, durante un siglo. Pero ahora estaba despertando en medio del caos, del egoísmo, de la competencia. Tenía que hacer más. A los 13 años, se escapó de casa. Dejó una nota que le rompió el corazón a su madre. Pero no podía quedarse. Tenía que llegar al Arca. Viajó con identidades falsas, haciendo autostop con investigadores, colándose en barcos con destino a la Antártida. Le llevó meses, casi inanición, casi la muerte. Pero llegó. Santuario Cero ni siquiera había sido nombrado todavía. Era solo un revoltijo de tiendas de campaña, sitios de excavación y drones de reconocimiento. Guardias armados bordeaban el perímetro, la mayoría bajo la bandera de un conglomerado privado llamado Yonkore, un nombre que León reconoció. En la línea de tiempo original, Jon había intentado convertir el Arca en un arma. Casi habían destruido Australia en el proceso. No podía permitir que la historia se repitiera. León se coló en las inmediaciones del Arca durante una tormenta de nieve, caminando directamente hacia la zona prohibida. Las alarmas sonaron, las armas se giraron, pero antes de que pudieran disparar, el Arca respondió. El hielo se resquebrajó bajo él, no para matar, sino para abrazar. Una escalera brillante se desplegó desde la superficie, conduciendo hacia el núcleo del Arca. Las luces parpadearon como estrellas naciendo. La estructura lo conocía. Los guardias dudaron. Los científicos gritaron. Pero nadie pudo detener lo que siguió. León descendió al Arca solo. Y cuando emergió 6 horas después, algo había cambiado. El Arca había liberado un pulso, una señal. No una baliza, no una invitación. Una advertencia a las estrellas. Y los Ayari la oyeron. Vinieron antes. Solo una nave al principio, un explorador, esbelto, plateado, ardiendo con un fuego frío. Flotó sobre el Arca sin descender. No habló. Simplemente esperó. Y entonces una voz retumbó desde dentro, traducida a través del Arca misma. Has despertado la forja antes de su prueba. No estáis listos. Apartaos. León, con apenas 14 años, se paró frente a ella en la nieve y respondió, ustedes la abandonaron. Nosotros no. Este es nuestro hogar ahora. La nave flotó en silencio. Luego disparó. Un solo rayo. No al Arca. A León. Debería haber muerto. En cambio, el rayo se detuvo a centímetros de su pecho, destrozado por una fuerza invisible. Del Arca, emergió el guardián, pero no como antes. Más joven, en bruto, no completamente formado. Se interpuso entre León y la nave Ayari, y por primera vez en esta nueva línea de tiempo, habló. Él es el elegido. Él es suficiente. La nave se desvaneció. El mundo contuvo el aliento. León se convirtió en un mito. Lo llamaron el nacido del Arca, el que podía hablarle, que caminaba donde nadie más podía, que obligó a los Ayari a retirarse. Pero a León no le importaban las leyendas. Tenía trabajo que hacer. Esta línea de tiempo estaba fracturada, impredecible. El futuro del que venía ya se estaba desmoronando. Se estaban formando nuevas alianzas. Viejos enemigos ahora trabajaban juntos. Eventos que antes tomaban años, ahora se desarrollaban en días. Había acelerado el despertar de la Tierra. ¿Pero a qué costo? Esa noche, en una cámara silenciosa del Arca, el guardián lo miró. No como un protector, sino como un espejo. Has desviado el río, dijo el guardián en voz baja. León asintió. La oquedad sigue viniendo. Los ojos del guardián se oscurecieron. Y ahora viene antes. Permanecieron en silencio durante mucho tiempo. León apretó los puños. No tenía miedo. No podía permitírselo. Entonces prepararemos a la tierra, dijo. El guardián asintió, y el Arca retumbó bajo sus pies. La verdadera guerra ni siquiera había comenzado. La leyenda de León creció más rápido de lo que él quería. Para cuando cumplió 16 años, el mundo ya lo había coronado como el nacido del Arca, el primer humano que la construcción alienígena aceptó.
El único niño que pudo silenciar una nave de guerra a Yari sin disparar un solo tiro. Pero para León, no había tiempo para disfrutar de la gloria. No se sentía como un salvador. Se sentía como un hombre de pie en un puente que se derrumba, tapando grietas con sangre mientras el enemigo se acercaba con cada paso. El guardián, renacido pero incompleto, permanecía a su lado, observando en silencio mientras la humanidad se apresuraba a prepararse para una guerra que ni siquiera podía imaginar. En esta línea de tiempo fracturada, todo sucedía demasiado rápido. La Tierra no se había unido como antes. No había coaliciones globales, ni fondos tecnológicos compartidos, solo alianzas fracturadas y naciones celosas, cada una tratando de labrarse su propio lugar en la historia del Arca. Y León lo veía todo desarrollarse de nuevo. La codicia, la armamentización, los fracasos. Había visto esta línea de tiempo antes, solo que ahora estaba comprimida, frenética, inestable. La Tierra tenía quizás 2 años, quizás menos. La Oquedad ya estaba observando. Los Ayari no regresaron, ni en naves, ni en ejércitos. Pero dejaron algo peor. Una llave, un detonador de memoria, enterrado dentro del Arca. En lo profundo de una cámara a la que ningún humano había llegado antes, había una bóveda. El guardián se negó a abrirla al principio, diciendo que era una prisión de conocimiento demasiado peligrosa para desatar. A León no le importó. Necesitaba entender por qué existía la Oquedad. Así que el guardián cedió. Abrieron la bóveda en una mañana helada, cuando el sol apenas rompía el horizonte. Los científicos se reunieron. Los soldados estaban tensos. Los drones sobrevolaban en círculos cerrados. Dentro de la bóveda no había nada al principio, solo un pedestal oscuro que sostenía una única esfera, opaca y negra. León se adelantó y la tocó. Y el mundo a su alrededor se rompió. No se desmayó. No se movió. Pero en un instante, su mente fue arrojada hacia atrás, al recuerdo de una raza que había muerto hacía mucho tiempo. Los creadores de la Oquedad. No eran monstruos. Eran supervivientes. La Oquedad no había nacido. Había sido forjada por una civilización desesperada que buscaba borrar sus errores borrando el tiempo mismo. Estaban siendo cazados. Algo los había llevado al borde de la extinción. Su solución no fue la victoria. Fue la eliminación. La Oquedad fue su último recurso. Un arma que se movía a través de la memoria, que consumía la causalidad, que reescribía el guión. No mataba, deshacía. Y el arca había sido lo único que habían temido. Una semilla plantada por sus enemigos. Algo que podía resistir la reescritura. Por eso los Ayari la abandonaron. Por eso huyeron. El arca nunca fue solo una nave. Era un ancla. Un punto en el espacio-tiempo que no podía ser alterado, corrompido o deshecho, pero solo si tenía un guardián. Una mente lo suficientemente fuerte como para mantener la línea. León salió tambaleándose de la visión, tosiendo sangre. El guardián lo atrapó. Los científicos gritaron. La esfera se deshizo en polvo. León levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre, el corazón acelerado. No vienen a matarnos, susurró. Vienen a asegurarse de que nunca existimos. A la Oquedad no le importaba la Tierra. Le importaba el arca. Le importaba desanclar el último punto fijo en un multiverso que se deshacía en las costuras. Y León. León era el ancla del arca. Ahora también se dio cuenta de algo más. La Primera Guerra había sido una distracción. Los Ayari nunca esperaron reclamar el arca. Solo la necesitaban activa. Necesitaban que despertara, que enviara su señal, que se volviera visible para la Oquedad de nuevo. La Tierra era ahora un faro. Y la peor parte, no había interruptor de apagado. León convocó una cumbre, la primera en esta línea de tiempo fracturada. Llamó a cada líder, cada general, cada magnate tecnológico que aún se aferraba al poder. Todos vinieron por él. El niño que detuvo a un dios alienígena, el nacido del arca. Se paró en una plataforma dentro del santuario de mando del arca, mirándolos a todos. No eran líderes esperanzados. Eran personas asustadas escondidas detrás del protocolo. No endulzó el mensaje.
No hay rendición, les dijo. No hay negociación. La oquedad no quiere tierras. No quiere esclavos. Nos quiere deshechos. Cada uno de nosotros, a través del tiempo, a través de la memoria. Somos una contaminación para ella. Ellos murmuraron. Un delegado se puso de pie, un político de la antigua UE. Entonces, ¿qué hacemos? León lo miró, cansado y feroz. Combatimos la memoria con memoria. Se volvió hacia el guardián y dio la orden más peligrosa hasta el momento. Activa el archivo. El guardián dudó. Incluso en la línea de tiempo pasada, esto nunca se había intentado. El archivo no era un arma. Era una copia de cada pensamiento, cada momento, cada muerte que el arca había presenciado. Una copia de seguridad de la línea de tiempo de la Tierra, encerrada en un núcleo cristalino que ardía con causalidad pura. Si se usaba, obligaría al arca a imprimir la verdad de la Tierra en el multiverso, haciéndola imborrable. Sería el desafío definitivo. Pero el costo. El guardián apartó la vista. Si activamos el archivo, la Tierra se vuelve fija. Es decir que no podremos cambiar de nuevo. No hay segundas oportunidades, ni pliegues de tiempo, ni reinicios de memoria. Si la oquedad gana, todo termina permanentemente. León asintió. Conocía el riesgo. Hazlo. El archivo floreció como un segundo sol. En toda la Tierra, la gente vio visiones de vidas alternativas, guerras olvidadas, versiones de sí mismos que nunca sucedieron. Fue una consolidación de la memoria a escala planetaria. Dolió. Algunos gritaron, otros se desplomaron, algunos se volvieron locos. Pero cuando pasó, la Tierra era real, fija. La oquedad lo sintió al instante. El cielo se volvió negro durante 6 días. Las estrellas parpadearon y se apagaron. La luna se agrietó. Y al 7º día, la grieta se abrió. Pero no solo en un lugar. En todas partes. De cada océano, cada desierto, cada bosque, de debajo de las ciudades, debajo de los templos, en órbita, en los sueños de los niños, la oquedad vino no como una bestia, sino como un coro. No habían enviado un explorador esta vez. Habían enviado al coro. Miles de entidades huecas, cada una con la forma de un futuro olvidado, surgieron, rasgando la materia, borrando pasados con cada paso. Los soldados se desintegraron a mitad de la lucha. Los recuerdos colapsaron a mitad de una frase. Las madres olvidaron a sus hijos. Los edificios se desvanecieron como si nunca hubieran sido construidos. Pero la tierra no cayó. Rugió en respuesta. Las defensas del arca se activaron. Surgieron tropas híbridas. Soldados equipados con armas ligadas al tiempo que disparaban rondas de probabilidad. Armaduras que saltaban entre segundos. Los susurradores salieron de la estasis y canalizaron frecuencias que quemaban la carne hueca como ácido. Y al frente de todo estaba León, el centinela, ya no un niño, ya no inseguro. Se había convertido en el arma que la tierra necesitaba. Saltó a la grieta misma, directamente al corazón de la oquedad, porque la batalla final no se ganaría con armas. Tenía que ganarse con memoria. Caer a través de la grieta no se parecía en nada a caer por el espacio. León no sintió la gravedad. No sintió la velocidad. Sintió que se deshacía. El tiempo se desprendía de él como piel. En un momento tenía 20 años, forjado por la guerra, la sangre y la luz del arca. Al siguiente era un adolescente de nuevo, perdido en un búnker, gritando por su madre. Luego un niño, luego un parpadeo de algo nonato. No era solo una regresión. Era un desmontaje. La oquedad no era un lugar. Era un antilugar. Era donde iban las cosas cuando dejaban de ser reales. Y ahora León se zambullía de cabeza en su núcleo, atado solo por el débil zumbido del arca dentro de él. El guantelete fusionado a su brazo ardía más caliente con cada segundo. Su luz luchaba contra la oscuridad que lo presionaba. Un faro en un mar de olvido. Entonces aterrizó. No con un estruendo, sino con un recuerdo. De repente, estaba en una versión de la tierra que nunca existió. El cielo del color de los moretones. Océanos flotando en el aire.
Edificios retorcidos, recursivos, sangrando sobre sí mismos. Era la Tierra a través del lente de la entropía. La Tierra imaginada por un ser que no tenía concepto del pensamiento lineal. La oquedad lo rodeaba, no en forma, en presencia. Susurraba, no en lenguaje, en pérdida. Se oyó llorar con una voz que nunca había usado. Vio una versión de su madre que había muerto gritando en un mundo que ardió demasiado rápido. Sintió la traición de amigos que nunca existieron. El arrepentimiento de decisiones que nunca tomó. Cada momento de posible sufrimiento. Convertido en arma. La oquedad quería que olvidara. Ese era su mayor truco, no la destrucción. El deshacer. Pero León había recorrido los caminos de 2 líneas de tiempo. Había visto futuros que nunca sucedieron y había muerto en los que sí. Su alma estaba marcada. Sí, pero anclada. Y tenía una ventaja con la que la oquedad no contaba. El arca lo recordaba. Con un grito que desgarró la falsa tierra, León convocó la energía del archivo. Surgió a través de su brazo como fuego líquido, formando una espada. No de metal, no de luz, sino de puro registro, una espada de memoria. No la blandió. Declaró con ella. Mi nombre es Leon Madix. El nombre de mi madre era Marin. Murió protegiéndome. Recuerdo su risa. Recuerdo sus manos. Recuerdo la primera vez que fallé. Recuerdo la primera vez que me levanté de nuevo. Recuerdo. La oquedad chilló. La realidad se resquebrajó como cristal. Y de la grieta salieron los ejecutores de la oquedad, seres de ilógica, de forma humanoide, pero de naturaleza fractal. Uno tenía 6 brazos que se doblaban hacia atrás, cada uno terminando en una boca. Otro estaba hecho enteramente de relojes que hacían tic-tac al revés. Otro se parecía a León, solo que más viejo, roto, con los ojos llenos de culpa. Atacaron en silencio. Él luchó con sonido. Cada golpe de su espada cantaba una verdad, un nacimiento, un recuerdo, una victoria. La espada no cortaba carne. Cortaba el olvido. Uno por uno, los ejecutores gritaron y se derrumbaron en polvo de memoria. Absorbidos por el archivo. Pero León no estaba aquí solo para luchar. Estaba aquí para sellar. En el centro del dominio de la oquedad había un pilar. Negro, liso, infinito. No era una estructura. Era la ausencia hecha forma. El ojo de la tormenta, la fuente de las reescrituras. Tenía que llegar allí. Y cada paso era una guerra. Con cada pisada, la oquedad tiraba más fuerte. Ofrecía tratos y alucinaciones. Su madre viva de nuevo. Un mundo sin guerra. Un futuro donde el no fuera necesario. Y lo deseaba. Dios lo ayude. Lo deseaba. Pero siguió moviéndose. Siguió cantando nombres, fechas, rostros, soldados que habían muerto a su lado. Amigos que habían estado al borde de la extinción. Personas cuyos nombres habían sido olvidados por la tierra, pero no por él. La oquedad comenzó a enfurecerse. Sus susurros se convirtieron en gritos. Lluvias de memoria cayeron del cielo, cuchillas de vidas olvidadas. Su cuerpo sangraba, su mente se agrietaba, pero su alma resistió porque León no estaba solo. De vuelta en la tierra, el arca había sincronizado el archivo con cada humano aún vivo. No solo estaban mirando, lo estaban alimentando. Los recuerdos fluían hacia León como combustible. El dibujo de un niño del arca. Una viuda aferrada a la medalla de su marido. Un soldado gritando de dolor pero negándose a abandonar su puesto. Una maestra llevando a sus alumnos a un refugio, diciéndoles que todo estaría bien. Miles de voces, millones de momentos. Ardían en su pecho como el sol. Y por fin, León alcanzó el pilar. Presionó la espada contra su superficie. No gritó. Aulló. La oquedad contraatacó con todo lo que tenía. El cielo se rasgó. El suelo se derritió. El tiempo se plegó hacia adentro. León envejeció, rejuveneció, ardió, murió, nació de nuevo. Todo en segundos. Vio 100 versiones de sí mismo, la mayoría rotas, algunas monstruos, pero solo una de ellas era real. Apretó los dientes y hundió la espada más profundo. El pilar se agrietó,
no explotó. Se fracturó. La oquedad comenzó a colapsar hacia adentro. El cielo se oscureció. Los vientos amainaron. Los ejecutores se desvanecieron uno por uno, tratando de aferrarse a los bordes de la irrealidad. La falsa tierra se desmoronó. El pilar se dobló, luego se hizo añicos, no en escombros, sino en luz. Y de esa luz, una voz, no la oquedad, el arca. Has fijado la línea. León cayó de rodillas. Todo a su alrededor quedó en silencio, quieto. Entonces, la grieta se reabrió, y la tierra lo trajo a casa. Despertó en un campo de cenizas, rodeado de silencio. El cielo era azul, el aire cálido y el mundo estaba intacto. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado fuera, pero el guardián estaba allí. También los susurradores. Y el arca. Lo rodearon, inclinándose, no por reverencia, sino por alivio. Se puso de pie lentamente, con el cuerpo lleno de cicatrices, la mente quemada, el corazón entero. El guardián asintió. La oquedad se ha ido. Su línea de tiempo borrada, la nuestra fijada. León no vitoreó. Miró al cielo y respiró. No era victoria, era continuación. La guerra había terminado. Pero la tierra no celebró. No hubo desfiles, ni fuegos artificiales, ni discursos. Solo silencio. El tipo de silencio que solo llega después de que algo antiguo y equivocado finalmente ha abandonado el mundo. El tipo de calma donde la gente recuerda todo lo que casi perdió y todo lo que nunca podrá recuperar. El cielo seguía siendo azul. Las estrellas habían vuelto. Las grietas se habían cerrado. La oquedad se había ido. Pero las cicatrices permanecían. Ciudades habían desaparecido. No en fuego o escombros, sino en el olvido. Millones de personas recordaban hogares que ya no existían. Las familias tenían agujeros. Sillas vacías en las mesas llenas de nombres que nadie más podía recordar. Linajes enteros se extinguieron en la reescritura final, deshechos por la última resistencia de la oquedad. Y el arca, antes pulsante con una fuerza divina, ahora estaba en silencio. No muerta, sino descansando, durmiendo. Sus luces se atenuaron hasta un zumbido sordo, sus estructuras congeladas en su lugar como una ciudad esperando el amanecer. Solo el guardián permanecía visible, todavía custodiando las puertas. Y León. León desapareció. Sin cuerpo, sin rastro, sin señal de calma. No había muerto. Todos lo sabían. Un hombre que podía desgarrar la oquedad y regresar no moría en silencio. Pero se había ido. Desaparecido de la misma manera que la oquedad había intentado borrar a la humanidad. Con finalidad. El mundo lo lloró. Se construyó una estatua fuera de Santuario Prime, no del niño que recordaban, sino del hombre en que se había convertido. Armadura fusionada con metal del arca, ojos como fuego, espada de memoria en una mano y una palma abierta en la otra. Debajo de la estatua, tallada en pura obsidiana, había una sola línea: existimos porque él recordó. Pasaron las décadas. La Tierra no se reconstruyó. Evolucionó. Las naciones fueron reemplazadas por redes. Los santuarios se convirtieron en capitales. La tecnología del arca fue estudiada, honrada, preservada, pero nunca más explotada. La humanidad había aprendido. El poder no era un premio. Era una carga. Y cada niño en cada escuela aprendió de memoria el nombre de León Madix. Llamaron a la era posterior a la guerra la Edad de la Memoria. Pero la historia no había terminado. No realmente. Porque León no se había ido, no de la manera que la gente pensaba. Se había convertido en algo más. El arca lo había atraído de vuelta, no al mundo, sino a sí misma, al núcleo, al archivo. Ya no era un hombre. Era un guardián, un eco viviente, fusionado en los sistemas de tiempo plegado del arca, observando, esperando, porque el multiverso aún no estaba a salvo. La oquedad había sido una amenaza, pero otras esperaban. Acechando en líneas de tiempo olvidadas, en reinos muertos más allá incluso del alcance de los Ayari. Seres que se alimentaban de la entropía. Civilizaciones que veían la vida como una infección. Dioses hechos de matemáticas colapsadas. Y León.
León estaría allí, no como un soldado, como un recuerdo. Dentro del arca, caminaba entre ecos. Sus yos pasados, sus yos futuros. Cada versión de el que había luchado, fracasado, resucitado. Guiaba a nuevos susurradores. Entrenaba a nuevos centinelas. No hablaba con voz, sino en sueños. Una vez, un niño de una colonia lunar tocó el arca y tuvo una visión de él, más viejo, más sabio, vestido con túnicas en lugar de armadura. El niño preguntó si era real. León solo sonrió. Solo si me recuerdas. Y el niño lo hizo. Y también el siguiente. Y el siguiente. Porque esa era la verdad final que León había tallado en los huesos de la existencia. Mientras alguien recuerde, nunca morimos de verdad. 100 años después, la Tierra se encontraba al borde de una nueva expansión. Naves de acero del arca se lanzaron a las estrellas, no para escapar, sino para explorar, para conocer, para construir. En el centro de esta nueva civilización se encontraba el arca, todavía silenciosa, todavía poderosa, todavía sagrada. Y debajo de ella, los susurradores vigilaban, esperando el día en que las estrellas volvieran a temblar. Cuando la oquedad, o algo peor, intentara reescribir la realidad una vez más. Pero fracasarían, porque ahora la Tierra estaba anclada. Ahora la Tierra era recordada. Y en lo profundo del archivo, en una cámara que ningún humano vería jamás, León se sentaba solo, con los ojos cerrados, el corazón quieto, rodeado por los recuerdos de miles de millones. No triste, no cansado. Simplemente listo. Porque la eternidad no es una maldición.